Esa es la meditación de mañana. Los invito a que busquemos Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Palabra del Señor a Jeremías. Levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Fui a casa del alfarero y lo vi trabajando sobre la rueda, y la vasija que hacía de barro se quebró y en su mano, y él hizo otra vasija según le pareció mejor. Entonces el Señor me dijo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¿Quién es el alfarero? Para comprobarlo, el versículo que leímos, que leyó nuestra hermana Fini antes, Isaías 68:4. Perdón, Isaías 64:8. Sin embargo, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así obra en tus manos somos todo. El alfarero es nuestro Señor Dios. ¿Quién tiene el control de nuestra vida? Dios. Dios el alfarero es el que está formando nuestra vida. El poder lo tiene Dios de dirigir nuestras vidas. Él es soberano sobre todas las personas. No podemos ser bendecidos si discutimos con Él o tratamos de decirle lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Joan, ayúdame con los versículos. Romanos 9:20 al 24. Dios no es culpable de los pecados ni de los fracasos de las naciones, pero Él es el que nos está moldeando. Busquemos Romanos 9, versículos 20 al 24. Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado al que formó: ¿por qué me hiciste así? Siguiente. 21. ¿No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa una vasija para uso noble y otra para uso común? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de ira preparadas para la destrucción? Que si lo hizo así, para dar a conocer la riqueza de su gloria a los objetos de su misericordia que preparó para su gloria, a nosotros, a quienes ha llamado no solo a judíos, sino también a gentiles. ¿A quién ha llamado Dios? A todos. Dios tiene poder de transformar la vida ¿de quién? De todos. Y nos ha llamado para nosotros obedecerlo. El alfarero tiene un plan en nuestras vidas. Cuando Jeremías estaba observando al alfarero trabajar, él veía que estaba formando algo. Pero Jeremías conocía el producto terminado. No. ¿Nosotros conocemos el producto terminado? No. Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. A veces no entendemos lo que nos sucede, pero Dios está trabajando ahí con un propósito y con un plan. Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Quién va a perfeccionar la obra en nosotros? Y el que comenzó la obra es Dios, que comenzó la obra con nosotros. Y la va a ir perfeccionando. El alfarero, estaba leyendo, es una persona que trabaja con paciencia. Tiene paciencia al trabajar el barro. Cuando va trabajando el barro, él decide si colocarle más agua o colocarle menos agua. Hay barros que están más duros y hay otros barros que están más blandos.
A veces aquellos duros somos aquellos que somos un poquito más desobedientes al Señor, que somos más tercos. Y Él tiene que trabajar con mayor fuerza en ese barro. Pero hay un barro que es más blando, que es aquel que es más obediente a Dios, que trata de obedecer a Dios. Y con ese el Señor lo moldea con mayor tranquilidad. Pero hay paciencia del Señor, hay paciencia en cada uno de nosotros, porque el Señor nos formó, el Señor nos ama. ¿Quiénes somos el barro? El barro somos nosotros. A veces la demora del producto tarda, pero al final vale la pena. Los creyentes somos el vaso que Dios está formando, moldeado por Él. Somos un tesoro. ¿Qué es lo que tiene que estar dentro de nosotros? El Evangelio de Dios. Para eso nos está formando Dios, para que tengamos su Evangelio. Nosotros estamos hechos de barro, porque de barro tomó el Señor y nos formó de la tierra. Y Él nos dio el aliento de vida. La cualidad más importante del barro es que el barro se somete, se deja guiar, porque a veces la palabra someter nos pesa un poco, pero se deja guiar, se deja llevar por esas manos que lo están moldeando. Los pies están haciendo girar la rueda donde va el barro, y esas manos van moldeando el barro hasta darle la forma que el alfarero quiere, porque cada vasija, cada taza creada por el alfarero es diferente, no todas son iguales y cada uno de nosotros somos diferentes. Y el propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros es diferente. Lo que tenemos que dejar que Él nos moldee. La vida es una rueda. La rueda del alfarero es la vida. Hay vidas que son más cortas y hay vidas que son más largas. Hay ruedas que son más grandes y hay ruedas que son más pequeñas. Pero ¿qué es lo principal aquí? Que el barro esté en el centro, en el equilibrio, que haga el equilibrio en la rueda para que exista un equilibrio en nuestra vida, para que esa rueda gire a la velocidad que el alfarero domina, porque cada vida de nosotros es diferente. Hay una vida que van a girar más rápido y otra más lento. ¿Quién tiene que estar en el centro para que haya un equilibrio? Cristo Jesús. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. ¿Quién tenemos que buscar nosotros primero? A Dios. Ese es el centro de nuestra vida. Tenemos un alfarero que está trabajando en el barro. ¿Quién es el barro? Somos nosotros. Y hay una rueda que está girando, que la controla con los pies el alfarero y las manos toca el barro. El barro, para que crezca y para que vaya mejorando, tiene que estar ¿quién ahí en el centro? Cristo. Al estar en el centro hay un equilibrio entre la rueda, entre el alfarero y el barro. Es decir, que hay un equilibrio en nuestras vidas. Pero ese barro a veces se estropea cuando se está formando. Pero cuando se estropeó el barro, no nos dice que tiró el barro que estaba formando y cogió uno nuevo. No, nos dice que volvió a tomar el mismo, pero le empezó a dar una nueva forma. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos equivocamos en nuestras vidas. A veces nosotros pecamos y nosotros reconocemos el pecado. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando cometieron su pecado? Dios los fue a buscar y ellos ¿qué? Se escondieron. Se escondieron porque sabían que habían pecado. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos escondido también de Dios? ¿Cuántas veces no hemos sentido ganas ni de venir a la iglesia porque sabemos que hemos hecho algo que no es correcto para Dios? Y eso es lo que hace Satanás, buscar que nosotros nos escondamos. Pero no, no tenemos que escondernos. Tenemos que dejar que ese alfarero nos vuelva a tomar, nos vuelva a agarrar y empiece a formarnos de nuevo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué nos dice? Que va a ser algo nuevo en nosotros. A veces tenemos temores y el Espíritu Santo nos muestra nuestros pecados, pero el Señor, Él nos está formando y Él nos comprende. En la lectura que yo hice anteriormente de Isaías no nos habla mucho del horno, pero sí cuando está terminada la taza o lo que está creando el alfarero va al horno. Pero yo estaba leyendo que dice que el barro, antes de entrar al horno y llevar el fuego, tiene que durar unos 2, 3 días secándose ambiente, porque si lo metes muy rápido al fuego, se quiebra y se rompe. Tiene que extraer y perder toda la humedad que tiene antes de llegar al horno.
Los tres jóvenes hebreos fueron arrojados al horno. ¿Y quién estaba dentro del horno junto con los tres jóvenes hebreos? Jesús. Eso quiere decir que el alfarero está contigo dentro del horno. Si nosotros nos toca pasar por un horno de fuego, porque estamos en las pruebas del Señor, Él está junto con nosotros. Él tiene que entrar al horno contigo y ahí te está cuidando. Primera de Corintios 10:13. Busquemos Primera de Corintios 10:13. No, perdón, no os ha venido ninguna tentación, sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentado más que lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podéis soportar. ¿Estamos solo en la tentación? Vamos a ser tentados más de lo que podemos soportar. Por eso es que así como el barro lo dejan a temperatura ambiente para secar la humedad y después tiene su tiempo para entrar en el horno, Jesús también conoce nuestra vida y sabe hasta dónde podemos ser tentados. Y Él mismo nos da la salida. Él estuvo con los jóvenes hebreos dentro del horno y compartió junto con ellos. Si leemos en Isaías, perdón, en Jeremías 18:11, ¿qué nos dice Jeremías 18:11? Jeremías 18:11 dice, ahora pues, di a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén, así dice el Señor, yo dispongo un mal contra vosotros y trazo un plan contra vosotros. Vuélvase cada uno de su mal camino y mejore su camino y sus obras. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Arrepentimiento. El Señor lo único que quiere es que nosotros seamos arrepentidos. El pueblo de Judá estaba adorando a otros ídolos. Y el Señor tuvo que mandar a Jeremías a que le dijera, yo quiero hacer esto con ustedes, lo que el alfarero está haciendo. Quiero moldearlos, quiero guiarlos. Y si ustedes se equivocan, no pasa nada. Arrepiéntete y ven a mí de nuevo, que yo te haré un vaso nuevo. Aquí vemos que el Señor es nuestro juez y la justicia de Dios es misericordia. Para nosotros entender a Dios como juez, tenemos que entender que primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que entender el carácter de nuestro juez. ¿Cuál es el carácter de nuestro juez? Amor. Nosotros como humanos no conocemos a veces cómo va a ser el juicio de Dios, pero el Señor nos lo muestra que es un juicio de amor y Él tiene misericordia por cada uno de sus hijos. Quiero que veamos un poquito esta historia, la de Manasés, algo corto. Busquemos segunda de Crónicas, capítulo 33, para conocer el amor de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Capítulo 33. Desde 12 años era Manasés cuando empezó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Mira lo que dice. Sí, sí, gracias. En el 2 dice, hizo lo malo ante el Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de Israel. En el 6 dice, pasó sus hijos por fuego en el valle de Ben-Gión, practicó la invocación de los espíritus, los augurios y la magia, consultó a los adivinos y a los espiritistas y se excedió en hacer lo malo ante el Señor para provocar su enojo. ¿Ustedes creen que Manasés tenía derecho al perdón de Dios con todo lo que hizo? Vamos a ver lo que pasa. Vamos al versículo 12. En su angustia, Manasés oró al Señor su Dios, se humilló grandemente ante Dios y sus padres. Y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo volvió a Jerusalén, a su reino. Y entonces Manasés reconoció que el Señor es su Dios.
¿Conocen la misericordia de Dios? Manasés había hecho lo malo, pasar sus hijos por fuego, adorar otros ídolos. Pero Manasés se dio cuenta de su error, se arrepintió y le oró al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo restauró a él, a su pueblo y su reino. Esa es la misericordia de Dios. Este es el amor de Dios. Nosotros no debemos tener de miedo que cuando nosotros nos equivocamos, devolver a nuestro Señor. Eso sí, tenemos que venir arrepentidos y humillados para que Él vuelva otra vez a tomar la misma masa, a tomar el mismo barro y empezar a hacer una vasija nueva. ¿Quién es nuestro juez? Busquemos Romanos 2:16. Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice, en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿A través de quién va Dios a juzgar a los hombres? A través de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Si pensamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel en quien que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es nuestro juez? Jesucristo. Ese juez murió por mí y murió por mis pecados. Tenemos que conocer a nuestro juez. ¿Y quién es nuestro abogado? Primero, busquemos Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? ¿Y quién es Jesucristo? El que murió por mi pecado y por tu pecado. Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado. Nosotros teníamos que merecer la muerte, pero vino Jesucristo por misericordia de Dios y porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Él vino a morir por nosotros y Él ahora está abogando por nosotros. Quiero que se queden con esta imagen para ir finalizando. El alfarero, sus pies mueven la rueda que gira y sus manos le dan forma al barro. Vean los pies del alfarero. ¿Qué ven ustedes en los pies del alfarero? Las marcas de los clavos en esos pies de ese alfarero. ¿Y qué ven ustedes en la mano del alfarero? Las marcas de los clavos. Es decir, que ese alfarero que está ahí, ¿quién es? Jesús. Él es el que nos está formando. Él es el que nos está dando forma. Para cuando Él venga al juicio, porque a veces le tenemos miedo al juicio, ¿no? El juicio es de Dios. El salmista dice, Él busca el juicio. Él pide a Dios que haga un juicio contra Él, que lo revise, que lo examine. Nosotros estamos salvos en el juicio. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y dejar que Jesús sea quien nos guíe. Vean las manos y vean los pies del alfarero. Es Jesucristo que te está formando a ti y a mí. Es el que nos está dando forma. Si nos equivocamos y pecamos, vayamos a Él arrepentidos, seamos ese trozo de barro que se le estropea, pero que se deja guiar para ser construido como nuevo. Ser una vasija guiada por Dios, por Jesucristo. No le tengamos miedo al juicio, tengámosles miedo a estar lejos de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener miedo. Dios nos ama y Él quiere que vayamos al cielo. Dios me los bendiga, hermano. Ahora cantaremos una canción. Quiero que disfruten de la letra. Se pueden colocar de pie.